Después de haber visto las reglas de derivación y las derivadas de las funciones elementales, pues en este ejercicio nos piden que practiquemos todo eso, pues calculando la derivada de estas 21 funciones que aparecen aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Empezaremos por la primera fila, los tres primeros apartados, el A, el B y el C. Vamos a procurar a la hora de calcular las derivadas, ya que es el primer ejercicio que hacemos para coger un poco de soltura y mejorar nuestra mecánica a la hora de calcular derivadas. Aparte de la regla de derivación que acabamos de ver, vamos a procurar ir poniendo las derivadas de las funciones elementales que vamos a utilizar en cada apartado y así lo vamos viendo mucho mejor. Bueno, vamos a empezar con el apartado A. Nos piden que derivemos la función x a la quinta. Recordemos que la derivada de de x elevado a n, siendo n un número natural, no es más que el n por x elevado a un número menos, es decir, x elevado a n menos 1. Por lo tanto, la derivada de x a la quinta, pues evidentemente será 5 por x elevado a una potencia menos, que será x a la cuarta. Vamos con la segunda, igual a la raíz quinta de x al cubo. Evidentemente la raíz quinta de x al cubo es lo mismo que x elevado a 3 quintos. Pues recordemos que nos han enseñado que la derivada de x elevado a un número real, cualquier constante real, no es más que la constante real por x elevado a la constante real menos 1. Así que la derivada de x elevado a 3 quintos pues será 3 quintos por x elevado a una potencia menos, es decir, 3 quintos menos 1. 3 quintos menos 1 es menos 2 quintos. Por tanto, esto es lo mismo que 3 quintos por 1 partido x elevado a 2 quintos. Y x elevado a 2 quintos es lo mismo que raíz quinta de x al cuadrado. Así que el resultado de esa derivada es 3 partido 5 por la raíz quinta de x al cuadrado. Bueno, seguimos con el apartado C. El apartado C nos dicen que derivemos arco coseno de raíz de x. Bueno, pues recordemos un par de derivadas elementales. La derivada de arco coseno de una función no es más que menos la derivada de la función partido la raíz de 1 menos la función al cuadrado. Y por otro lado, la derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Por tanto, la derivada de arco coseno de raíz de x es menos la derivada de la función que hay dentro del arco coseno, es decir, menos la derivada de raíz de x partido la raíz de 1 menos raíz de x al cuadrado. 1 menos raíz de x al cuadrado es lo mismo que 1 menos x, y arriba menos la derivada de raíz de x, 1 partido 2 raíz de x. Bueno, pues operamos eso de ahí, nos queda menos 1 partido 2 raíz de x por la raíz de 1 menos x. Operamos un poquito, raíz de x por raíz de 1 menos x es la raíz de x por 1 menos x. Pues aquí tenemos el resultado de esa derivada. Seguimos con 3 más, vamos con esta, el apartado D, queremos derivar 1 partido x a la cuarta. 1 partido x a la cuarta es lo mismo que x elevado a menos 4, pues vamos a utilizar lo mismo que hemos utilizado antes. La derivada de x elevado a cualquier número real no es más que el número real por x elevado a ese mismo número real menos 1. Así que la derivada de x elevado a menos 4 será menos 4 por x elevado a menos 4 menos 1, es decir, menos 4 por x elevado a menos 5, lo que es lo mismo, menos 4 partido x a la quinta. Vamos con el apartado E, nos piden derivar raíz cúbica de 7x al cuadrado. La raíz cúbica de 7x al cuadrado es lo mismo que 7x al cuadrado elevado a un tercio. Pues vamos a utilizar pues la derivada de una función elevado a un número. La derivada de una función elevado a un número es el número por la función elevado a un número menos por la derivada de la función. Pues en este caso la derivada será un tercio por 7x al cuadrado, que es nuestra función, elevado a una potencia menos, un tercio menos 1, por la derivada de la función, por la derivada de 7x al cuadrado. Bueno, un tercio menos 1 es menos 2 tercios, y la derivada de 7x al cuadrado pues será 14x. Pues ahí lo escribimos, un tercio de 7x al cuadrado elevado a menos 2 tercios por 14 tercios, por 14x, operamos un poco, 14x partido 3 y 7x al cuadrado elevado a menos 2 tercios, lo mismo que 1 partido 7x al cuadrado elevado a 2 tercios. 7x al cuadrado elevado a 2 tercios es la raíz cúbica de 7x al cuadrado, pues 14x partido 3 que teníamos fuera por 1 partido la raíz cúbica de 49x a la cuarta. X a la cuarta podemos sacar en la raíz cúbica un x fuera y otro que se queda dentro, pues 14 tercios de x por 1 partido x por la raíz cúbica de 49x. Simplificamos el x de arriba con el x de abajo y nos queda 14 partido 3 raíz cúbica de 49x. Terminamos esta pantalla con el apartado F. Nos piden que derivemos arco tangente del seno de x.
Recordemos que la derivada del arco tangente de una función es la derivada de la función partido 1 más la función al cuadrado y que la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, la derivada de este arco tangente será derivada de lo de dentro, la derivada del seno no la calculamos, partido 1 más lo de dentro al cuadrado, 1 más seno al cuadrado. La derivada del seno es el coseno, pues coseno de x partido 1 más seno cuadrado de x. Vamos con otro par de ellas. Vamos con el apartado G. Aquí tenemos x al cubo menos raíz de 2x más 3x. Bueno, pues aparte de la derivada del cociente que vamos a utilizar para esta, la derivada de x elevado a un número, que ya la hemos utilizado en apartados anteriores, y la derivada de la raíz de una función, que es derivada de la función partido 2 veces la raíz. Bueno, tenemos una suma de 3 funciones, pues ya sabemos que hay que calcular la derivada de cada una de ellas. Vamos a escribir antes 3 partido x, pues para derivarlo más rápido que con el cociente como potencia. 3 partido x es lo mismo que 3 por x elevado a menos 1 y a partir de ahí pues vamos derivando cada uno de los sumando y vamos combinando los resultados. Pues la derivada de x al cubo, 3 por x al cuadrado. La derivada de la raíz de 2x, ya sabemos en el denominador 2 por la raíz, el menos lo hemos puesto delante y en el numerador la derivada de lo de dentro, la derivada de 2x es 2. Y aquí la derivada de 3x elevado a menos 1, el 3 es una constante multiplicando, se queda igual. Y la derivada de x elevado a menos 1, menos 1 por x elevado a 1 menos, pues x elevado a menos 1 menos 1. Eso es lo mismo que 3x al cuadrado, aquí simplificamos el 2 con el 2, 1 partido la raíz de 2x, y aquí ya sabemos menos 1 menos 2, pues 3 por x elevado a menos 2, que evidentemente es lo mismo que 3 partido x al cuadrado. Pues aquí tenemos la derivada de esta función es 3x al cuadrado menos 1 partido la raíz de 2x menos 3 partido x al cuadrado. Vamos con el apartado H, nos piden derivar el logaritmo del logaritmo de x. Bueno, pues recordemos que la derivada del logaritmo de una función es un cociente donde en el denominador se pone la propia función y en el numerador se pone la derivada de esa función. Pues en nuestro caso la derivada de esta expresión será abajo logaritmo neperiano de x, que es nuestra función que está dentro del logaritmo, y arriba pues la derivada de esa función, que es la derivada del logaritmo neperiano de x. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x, pues 1 partido x partido el logaritmo neperiano de x, o lo que es lo mismo, 1 partido x logaritmo neperiano de x. Vamos con 3 más, vamos a empezar con el apartado I. X por logaritmo neperiano de x, pues tenemos un producto, pues lo derivaremos como producto que es, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Utilizaremos pues la derivada de una potencia, es decir, la derivada de x, y también la derivada del logaritmo neperiano de x, pues la revisamos, la recordamos, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x, y la derivada de cualquier potencia natural de x no es más que la potencia por x elevado a 1 menos. Así que en este caso, como hemos dicho, derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, logaritmo neperiano de x, más el primero sin derivar x por la derivada del segundo, la derivada del logaritmo neperiano de x, 1 partido x. X por 1 partido x es 1, pues nos queda el logaritmo neperiano de x más 1. Vamos con el j, no es más que derivar un polinomio, al fin y al cabo lo que vamos a hacer es derivar cada uno de ellos y para ello pues vamos a utilizar, no son más que aparte de escalares multiplicando, que ya sabemos que se van a quedar igual multiplicando a la derivada de lo que haya detrás, pues vamos a utilizar la derivada de una potencia natural de x, que ya hemos visto varias veces en este mismo ejercicio, que es la potencia por x elevado a 1 menos. Pues nada, derivamos cada uno de ellos 4, las constantes multiplicando pues se van quedando igual, y a partir de ahí pues nos queda la derivada de x a la cuarta, 4x al cubo, la derivada de x al cuadrado, 2x, la derivada de x1, la derivada de 1, 0, pues nos queda 12x al cubo menos 10x más 7. Y terminamos con el apartado K, nos pide que derivemos el arco tangente de la raíz de x, pues recordemos, la derivada del arco tangente de una función es la derivada de la función partido 1 más la función al cuadrado, y la derivada de la raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. Así que la derivada de este arco tangente pues será una fracción, en el denominador 1 más la función al cuadrado, es decir, 1 más raíz de x al cuadrado, y en el numerador la derivada de raíz de x. Pues derivada de raíz de x partido 1 más la raíz de x al cuadrado. 1 más la raíz de x al cuadrado es 1 más x, y la derivada de la raíz de x, 1 partido 2 raíz de x. Pues 1 partido 2 raíz de x partido 1 más x, o lo que es lo mismo, 1 partido 2 raíz de x por 1 más x. Vamos con otro par de ellos. Vamos con el apartado L. Tenemos
una función elevada a la cuarta, pues utilizaremos que la derivada de una función elevada a un número natural es el número natural por la función elevada a 1 menos por la derivada de la función. Y entre las cosas que tenemos aquí tenemos una potencia que ya hemos visto cómo se deriva, además también la tenemos aquí de cualquier función, la raíz de x que se derivaba como 1 partido 2 raíz de x y el seno de x cuya derivada era el coseno de x. Pues vamos allá, tenemos una función a la cuarta. La derivada de una función a la cuarta es 4 por la función elevado a 3 por la derivada de la función. Así que 4 veces la función al cubo por la derivada de la función. La derivada de la función son 3 sumando, pues bastará con derivar cada uno de ellos y sumar los resultados. Pues hacemos 4 veces la función al cubo, la derivada de x cuadrado 2x menos la derivada de raíz de x 1 partido 2 raíz de x y la derivada del seno de x coseno de x. Bueno, y terminamos esta pantalla con la derivada del seno de x cuadrado menos 5x más 1. Recordemos, la derivada del seno de una función es coseno de la misma función por derivada de la función y la derivada de una potencia natural con exponente natural de la x es el exponente por x elevado a una potencia menos. Bueno, pues como tengo la derivada del seno de una función, la derivada del seno de una función es coseno de la misma función por la derivada de la función. La función es un polinomio, son 3 sumando, derivamos cada uno de ellos y listo, la derivada de x cuadrado 2x, la derivada de menos 5x menos 5 y la derivada de 1, 0. Así que la derivada de esta función es coseno de la misma función, es decir, coseno de x cuadrado menos 5x más 1 multiplicado por 2x menos 5. Vamos con el apartado n, nos piden que derivemos ese cociente. Recordemos que la derivada de un cociente es una nueva fracción, donde en el denominador se pone el denominador al cuadrado y en el numerador se pone derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador. Bueno, vamos a utilizar la derivada de una potencia natural de x, que ya hemos visto varias veces en este ejercicio, y también otra que ya hemos utilizado varias veces, que es la derivada de la raíz de x. Bueno, pues derivamos como cociente que en el denominador al cuadrado y en el numerador. Derivada del numerador, 1 partido 2 raíz de x por el denominador sin derivar, x más 1, menos el numerador sin derivar, raíz de x, por la derivada del denominador que es 1. Bueno, pues efectuamos ahí un poco de operaciones, sumamos estas dos fracciones del numerador, mínimo con un múltiplo 2 raíz de x, pues nos quedará 1 por x más 1 es x más 1 menos 2 raíz de x por raíz de x, 2x. Bueno, pues resolvemos esta especie de castillito, el denominador 2 raíz de x pues pasa abajo, 2 raíz de x por x más 1 al cuadrado y en el numerador x menos 2x menos x, así que nos queda 1 menos x. Vamos a lo, nos piden derivar este logaritmo neperiano. Recordemos que la derivada del logaritmo neperiano de una función es una fracción donde en el denominador se pone la función que haya dentro del logaritmo neperiano y en el numerador la derivada de esa función. Aparte aquí van a aparecer las funciones trigonométricas seno, pues la derivada del seno recordemos que es el coseno. Tenemos logaritmo de esta función, pues la derivada de lo de dentro partido la propia función. Observemos que lo de dentro es un cociente, pues como cociente que hay que derivarlo. Una nueva fracción en este numerador, donde el denominador es el denominador al cuadrado y el numerador es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Bueno, pues dejamos este denominador igual y nos ponemos a derivar eso de ahí. El denominador al cuadrado, 1 menos seno de x al cuadrado y ahora vamos. Derivada del numerador, derivada de 1, 0, derivada del seno, el coseno, por el denominador sin derivar, 1 menos seno de x, menos el numerador sin derivar, 1 más seno de x por la derivada del denominador, derivada de 1, 0 y la derivada de menos seno de x menos coseno de x. Bueno, pues vamos multiplicando coseno de x por 1 coseno de x, menos coseno por seno, pues menos seno coseno, menos 1 por menos coseno más coseno y menos seno por menos coseno más seno coseno. Así que esa es la expresión que nos queda, menos seno coseno más seno coseno, pues sale 0. Coseno más coseno son 2 coseno, este denominador pues lo podemos pasar abajo y vamos resolviendo ese castillito y al final pues nos quedará esta expresión de aquí, este denominador va con este numerador al denominador y este denominador con este numerador al numerador. Así que nos queda 2 coseno de x y abajo nos queda pues el 1 menos seno de x, lo hemos simplificado antes este cuadrado con este de aquí y solo nos queda el 1 menos seno de x, pues nos queda el 2 coseno de x y abajo 1 menos seno de x por 1 más seno de x. Observemos que en el denominador tenemos suma por diferencia, que es diferencia de cuadrado, pues 2 coseno de x por 1 menos seno cuadrado de x. 1 menos seno cuadrado de x es coseno cuadrado de x, pues 2 coseno de x partido coseno cuadrado de x
2 coseno de x. Vamos con el p. Nos piden que derivemos esta función, coseno de una función. La derivada del coseno de una función es menos seno de la misma función por la derivada de la función, y observemos que la función es la raíz de una expresión. La derivada de la raíz de una expresión f es f' de x partido 2 veces la raíz de f. Pues vamos allá, la derivada de esta será menos seno de esa misma expresión por la derivada de esa expresión. Calculamos esta derivada, que será derivada de lo de dentro partido 2 veces la raíz. Pues menos seno de esa raíz por derivada de lo de dentro, un polinomio 2x menos 5, y en el denominador 2 veces esa raíz. Pues nada, multiplicamos 2x menos 5, 2x menos 5 por el seno, en el denominador 2 por la raíz, que no se nos olvide el menos, ponerlo aquí. Vamos con el q, hay que derivar ese cociente, pues como cociente que lo vamos a derivar el numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido el denominador al cuadrado. Las derivadas que hay que calcular son de potencias de x, es decir, de polinomio. Pues recordemos que la derivada de una potencia natural de x era esta. Pues vamos allá, la derivada, una nueva fracción en el denominador al cuadrado, así que x cuadrado más x al cuadrado, y en el numerador derivada del numerador 2 por el denominador sin derivar, x cuadrado más x, menos el numerador sin derivar, 2x menos 1 por la derivada del denominador 2x más 1. Bueno, pues vamos haciendo las cuentas. 2x cuadrado más 2x, y aquí menos 4x cuadrado. Vamos multiplicando y luego vamos agrupando. Al fin y al cabo aquí, por la propiedad distributiva, pues al fin y al cabo tenemos una suma por una diferencia, pues diferencia de cuadrado con el menos delante, menos 4x cuadrado más 1, pues ya agrupamos 2x cuadrado menos 4x cuadrado menos 2x cuadrado más 2x más 1, el denominador se queda igual, pues 2x menos 2x al cuadrado más 1 partido x cuadrado más x al cuadrado. Vamos con el r, nos piden que derivemos esta expresión, observemos que al fin y al cabo es una raíz cuadrada, vale que dentro de la raíz cuadrada hay un producto y a su vez hay otra raíz cuadrada, pero al fin y al cabo esto es la raíz cuadrada de esta expresión. Pues recordemos que la derivada de la raíz cuadrada de una función es una fracción, arriba la derivada de la función y abajo 2 veces la función. Aquí luego vamos a tener potencias de x para derivar, pues volvemos a poner la misma que ya hemos utilizado varias veces y procedemos a derivar. Derivada de lo de dentro, ahora la calcularemos, partido 2 veces la raíz de lo que tengamos, 2 veces la misma raíz que tenemos ahí. La derivada de lo de dentro es un producto, pues derivar el primero 1 por el segundo sin derivar, 1 por la raíz, más el primero sin derivar, x por la derivada de esto de aquí. Es una raíz, pues derivada de lo de dentro 1 partido 2 veces la raíz. Bueno, pues sumamos estas dos fracciones, mínimo con un múltiplo 2 la raíz de x más 1, y nos queda 2 raíz de x más 1 por raíz de x más 1 es 2 por x más 1, y aquí x. 2x más x es 3x más 2, pues 3x más 2 partido 2 por esta raíz y 2 por esta raíz, pues 3x partido 2 por 2, 4, esta raíz por esta raíz. Lo ponemos en una sola raíz, raíz de x por x más 1 y por la raíz de x más 1. Pues 3x más 2 partido 4 por la raíz de x por x más 1 y por la raíz de x más 1. Vamos con el s. Nos piden que derivemos esta función. Es una constante que multiplica una exponencial, pues recordamos al derivar la constante se va a quedar igual y lo único que hay que hacer es derivar esta exponencial. La derivada de una exponencial, la derivada de elevado a una función, no es más que la propia exponencial por la derivada del exponente. El exponente es un polinomio, pues recordamos la regla de derivación, la derivada de la función elemental de una potencia natural de x. Bueno, pues la derivada será 5 por la derivada de esta exponencial. La derivada de esta exponencial es la propia exponencial, pues aquí la escribimos por la derivada del exponente, la derivada de x cuadrado más 3x. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 3x es 3, pues 5 por elevado a x cuadrado más 3x por 2x más 3. 5 por 2x, 10x, 5 por 3, 15, pues 10x más 15 por elevado a x cuadrado más 3x. Vamos con el t, igual a la raíz de ese cociente, pues recordamos la derivada de una raíz, una fracción, arriba la derivada de lo de dentro, abajo 2 veces la raíz, y las potencias que aparecen en este cociente son potencias naturales. Bueno, pues vamos allá, la derivada de esto será derivada de lo de dentro partido 2 veces la raíz. Lo de dentro es un cociente, pues ya sabemos, vamos a dejar de momento el denominador igual, y aquí
pues será una nueva fracción, en el denominador al cuadrado y en el numerador derivada del numerador por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. Pues será derivada del numerador menos 1 por el denominador sin derivar, menos 1 por 1 más x, menos el numerador sin derivar, 1 menos x por la derivada del denominador, que es 1, partido del denominador al cuadrado. Bueno, menos 1 es menos 2, menos x más x, pues 0, pues nos queda menos 2, partido 1 más x al cuadrado por 2 veces esto. Pues lo escribimos, el 2 con el 2 lo vamos a poder simplificar, esto pasa al denominador, pues nos queda menos 1 partido el 1 más x al cuadrado por esta raíz que tenemos aquí. Esta raíz, en el denominador la raíz de 1 más x la podemos pasar al numerador, pues menos la raíz de 1 más x, nos queda 1 más x al cuadrado por la raíz de 1 menos x. Vamos con el apartado u, igual al logaritmo de esa expresión, seno cuadrado de x por coseno de x, pues recordemos que la derivada de un logaritmo en base a, siempre que la base sea mayor que 0 y distinto de 1, no es más que una fracción, muy parecida a la derivada del logaritmo neperiano, pero añadiéndole un elemento más. Arriba la derivada de lo de dentro, abajo lo de dentro y hay que multiplicarlo por logaritmo de la base. Vamos a utilizar también, porque aparece por ahí un seno y un coseno, pues la derivada del seno, recordemos que es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno y aparece una función al cuadrado, pues recordemos que la derivada de una función elevado a un número no es más que el número por la misma potencia, pero con un exponente, un número menos, por la derivada de la función. Bueno, pues vamos a derivar. Ya me han dicho que la derivada del logaritmo es una fracción. Abajo la función por el logaritmo de la base. Estamos en logaritmo decimal, así que logaritmo en base 10 y arriba la derivada de lo de dentro. Pues arriba será la derivada del seno al cuadrado por el coseno y abajo pues será lo de dentro, seno cuadrado por coseno por logaritmo de la base, que es logaritmo de 10. Bueno, vamos a derivar esto de aquí. Es un producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El primero es una función al cuadrado, pues ya sabemos que la derivada de una función al cuadrado es 2 veces la función por la derivada de la función. La derivada del seno al cuadrado será 2 veces el seno por la derivada del seno, que es el coseno, pues 2 seno por el segundo sin derivar, coseno, más el primero sin derivar, seno al cuadrado por la derivada del segundo, que es la derivada del coseno, que es menos seno. Bueno, pues 2 seno coseno cuadrado menos seno al cubo, pues 2 seno coseno al cuadrado menos seno al cubo partido seno al cuadrado por coseno por logaritmo de 10. Podemos sacar factor común arriba, seno de x, pues lo sacamos factor común. Lo vamos a simplificar con el cuadrado del seno que hay abajo, pues nos quedará 2 coseno cuadrado menos seno cuadrado partido seno por coseno y por logaritmo de 10.